Muy buenas noches, bendiciones, bienvenidos todos a un nuevo estudio en Hebreos, capítulo 7, verso 11 al 28. Un mejor sacerdocio y sumo sacerdote, parte 2. Para esto les invito a seguir con nuestra vista el capítulo 7 de su Biblia, escuchando el audio justamente de este capítulo. Tenemos un privilegio hermoso de compartir la lectura de la palabra de Dios. Dedicar este tiempo para que tanto ustedes como yo nos gocemos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento, el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer a partir del versículo primero del capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hemos leído el capítulo 7 completo y vamos a analizarlo desde el 11 al 28, pero antes vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo Melo que esté orando para el ingreso mismo de este estudio bíblico. Muy bien, amados, oremos al Señor. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por un día más de este precioso estudio de tu bendita palabra. Pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de los hermanos que aquí están presentes, que fielmente, viernes a viernes, están aprendiendo más y más de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ministre, que podamos aprender y podamos poner en práctica tu bendita palabra. Todo esto lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Muchas gracias. Una vez más, bienvenido, bendiciones en Cristo. Hemos escuchado todo el capítulo 7 y vamos a analizar desde el 11 y para eso leemos nuevamente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aunque de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Se demuestra en este texto leído que era necesario de un orden sacerdotal según lo que nos hemos leído en la semana pasada, el Salmo 110. Esto quiere decirnos que Dios no establecería un sacerdocio innecesario, o sea, inútil. Cuando decimos sacerdocio del linaje de la tribu de Leví, hablamos de sacerdocio judío asociado en el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés. Verso 12 de Hebreos 7. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambios de ley. Dios no iba a poner un nuevo sacerdocio si no fuera necesario o un sacerdocio inferior. Al nombrar en el orden de Melquisedec, como hemos visto en el Salmo 110, verso 4, y en el verso anterior que hemos leído, verso 11 de Hebreos 7, Dios, en su querer, el sacerdocio debía de cambiar. El sacerdocio de Aarón estaba directamente asociado a la ley de Moisés. En el cambio se reflejaría el estatuto y lugar de la ley. Verso 13 y 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando el sacerdocio. Por medio de la ley de Moisés, que dio Jehová, Dios Padre, lo que decía era que la ordenanza rigurosa de la familia de Aarón que podrían servir en el altar, en el sacrificio. Como sabemos, Jesús no era de la orden del sacerdocio de Aarón o Moisés o de la tribu de Leví, sino de Judá, como dice el texto que estamos analizando. Y esto, a la ley de Moisés, en los judíos en tiempo de Cristo era una blasfemia. Verso 15 hasta el 17 de Hebreos 7. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta a un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de él, tú eres sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Según comentaristas, el sacerdocio de Jesús no se basa en la ley carnal, o, como dice el texto, mandamiento carnal, o de una descendencia,
como nos dice el texto leído, sino en la vida eterna, o sea, indestructible, así nos dice el texto. Así nos hace ver los judíos sacerdotales que disputaban con Cristo. En esta definición que vemos, el sacerdocio levita o de la ley en los judíos se le acabaría todos los chanchullos que habían en el templo. No se olviden de los cambistas que habían en la vía de comercio antes de entrar al templo, donde Cristo desarmó de una su feria de venta de palomas, tórtolas, ovejas y el cambio de las monedas del propio templo, que era la única moneda que comercializaban, y si no, no podrían hacer sacrificio por expiación de sus pecados. Esto era manejado por los sacerdotes. Veamos ahora los versos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de un mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Hemos leído el verso 18 de Hebreos 7. Que sepan los legalistas de la ley, no perfeccionan a nadie. Ya sabemos cuáles son las supuestas iglesias que llevan este estandarte, donde es una de sus prioridades sectarias. Esto quiere decirnos que la ley no es perfecta en Dios, pero no fue concebida en el camino del hombre de Dios. Es decir, que la ley es débil e inútil para salvar mi alma o darme poder sobre el pecado. Nos dice Guri en su comunicado referente a este texto que la ley cumplía una función valiosa. Su debilidad esencial residía en que no podía dar vida ni vitalidad ni siquiera a quien le observara, ni mucho menos quienes no lo hacían. De hecho, su función no era dar fuerza, sino proporcionar un estándar con el hombre que pudiera medir su propio estatus moral. Su inutilidad no debe considerarse, dice Gubri, como algo totalmente inútil, sino como algo ineficaz para proporcionar un medio constante de acercamiento a Dios bajo un sacrificio totalmente adecuado. Nos dice Gálatas capítulo 3, 19 al 25 como referencia a los textos que estamos viendo, al texto 18 de Hebreos 7. Reitero, Gálatas 3, 19 al 25 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que bien viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley pusiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura, verso 22 de Gálatas 3, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Según el diccionario Strong, la palabra ayo significa paidagogos, líder de muchacho, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, por implicación tutorial. Pedagogo, término técnico usado hoy en día, así lo dice el apóstol Pablo, hace referencia a lo que era tan común entre los griegos, pudientes, tener un ayo o siervo fiel encargado del cuidado de los niños desde la niñez hasta la pubertad, para guardarlos del mal físico y moral que enfrentaban. Haciendo esto, compara el apóstol Pablo, cita que la ley fue el ayo para todos los judíos. Ahora deben de entender que terminó su función, el ayo, por decir ya son adultos, que tomaron una mejor decisión aceptando al Mesías enviado por Dios
Cristo Jesús. Newell agrega, la palabra griega traducido como anulación o atétesis es la misma que aparece en Hebreos 9:26, que en su tiempo vamos a desarrollar este concepto del texto. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de este mismo. La desaparición de la ley es, por lo tanto, tan absoluta como la eliminación del pecado, dice Newell en su comentario referente al versículo 18 y 19. Leamos ahora el versículo 20 hasta el 21. Y esto no fue hecho sin juramento, y porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se le arrepintió. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Al leer este pasaje tenemos que recordar la idea básica de la religión que nunca se le va de la mente al autor de Hebreos. Para él, religión es acceso a la presencia de Dios como amigo, sin ningún impedimento. La antigua religión judía estaba diseñada para producir esa relación de dos maneras, dice Berkeley en su comentario. Primera, por la obediencia a la ley. El que cumplía la ley era amigo de Dios. Segundo, se reconocía que esa obediencia perfecta estaba fuera de las posibilidades de cualquier persona, y ahí entraba el sistema sacrificial. Cuando una persona era culpable de haber quebrantado la ley, se suponía que el sacrificio correspondía a remediar esa ruptura. Cuando el autor de Hebreos dice que el pueblo de Israel llegó a ser el pueblo de la ley sobre base del sacerdocio levítico, quiere decir que sin los sacrificios, los levíticos que expiaban los pecados de la ley, habría sido totalmente imposible. Pero de hecho estaba demostrado que el sistema levítico sacrificial era incapaz de restablecer la relación con Dios que el hombre había perdido. Así es que se necesitaba un nuevo sistema, el de la orden de Melquisedec. Dice que ese sacerdote difiere del antiguo en que no depende absolutamente de la estructura humana, carnal sería la palabra original, sino del poder de una vida que es indestructible, así nos dice el texto que hemos leído. Lo que quiere decir es que cada una de las reglas que regían el antiguo sistema tenía que ver con el cuerpo físico del sacerdote. Para hacerlo tenía que ser descendiente directo de Aarón. Luego había 142 defectos físicos que descalifican si tuviera alguno de ellos. Algunos se detallan en Levíticos 21, desde el 16 al 23. La ceremonia de ordenación se perfila allí en lo que es Levíticos 8. Les invito a que me acompañen en la lectura del libro de Levítico capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente
puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de Helios, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de Helios, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y las puso con la grosura, y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de Helios, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: Hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días.
y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Que lo vamos a enumerar. Primero, se le bañaba en agua para quedar ritualmente limpio. Segundo, se le vestía con los 4 artículos sacerdotales, los calzones de lino, la túnica tejida de una pieza, la tiara y el cinto. Tercero, se le ungía con óleo. Cuarto, se le ponía en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho, sangre de ciertos sacrificios que se habían hecho. Cada detalle afectaba el cuerpo del sacerdote. Una vez ordenado tenía que cumplir muchas abluciones con aguas y unciones con óleo. Tenía que cortarse el pelo de cierta manera. El sacerdocio arónico dependía de cosas físicas desde el principio hasta el fin. El carácter, la habilidad y la personalidad no entraba para nada. Pero el nuevo sacerdocio dependía de una vida que es indestructible. El sacerdocio de Cristo no dependía de cosas físicas, sino de lo que Él era en sí mismo. Aquí tenemos una verdadera revolución. Ya no era la ceremonia ni las observaciones externas lo que hacía al sacerdote, sino el valor interior. Además, había otros grandes cambios consecutivos, fundamentales. La ley era tan amplia y cuando aquí el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví y descendiente de Aarón, pero Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Por tanto, el hecho de que Él es el sumo sacerdote implica que la ley se ha cambiado, se ha suprimido. La palabra que se usa para la cancelación es atétesis, es la que se usa para la anulación de un tratado, la abrogación de una promesa, la supresión de un nombre del registro para dejar una ley o regla sin efecto. Toda la parafernalia de la ley ceremonial quedó borrada en el sacerdocio de Jesús. Por último, Jesús puede hacer lo que el antiguo sacerdocio no podía. Puede darnos acceso a Dios. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le impide al hombre acceder a Dios? Primero, el miedo. Mientras Dios le inspire terror al hombre, esto no puede confiar en Dios, dice Berkeley. Jesús vino para mostrar a los hombres el amor infinito y tierno de Dios, cuyo nombre es Padre. Y el horrible terror desapareció. Ahora sabemos que Dios quiere que volvamos a casa, no para castigarnos, sino para recibirnos con los brazos abiertos. Una nota aquí, hermanos. Como el padre abrazando al hijo pródigo, vestido de harapo, maloliente, y el padre con la risa de oreja a oreja y sus ojos lagrimosos, diciendo, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue motivado a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Lo besó cómo? Con harapos, maloliente y así nomás. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, así nos dice Lucas 15, 20 al 24. Sigamos con el análisis de Berkeley. Segundo, el pecado. Jesús ofreció en la cruz el sacrificio perfecto que expiaba el pecado. El miedo ha desaparecido, el pecado ha sido conquistado, el camino hacia Dios está abierto para todos, así nos dice Berkeley. Hemos leído la semana pasada el Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y hemos leído repetidamente en este texto.
lo que prueba que los sacerdotes del orden de Leví no era suficiente, se necesitaba un sacerdocio aún mayor, dice Spurgeon. La ley de sacerdocio cambia porque la persona del sacerdote, el carácter del sacerdote y el oficio mismo del sacerdote también había cambiado. Según la creencia del pueblo judío, el Mesías vendría de la tribu de Judá. Sin embargo, ninguno de la casa de David o de la tribu de Judá presumió jamás presentarse como los sacerdotes del orden de Dios. Así que hubo un cambio completo de sacerdocio y la ley de los sacerdotes. La antigua ley levítica se anula, se volvió débil y no rentable, y ahora se introduce una dispensación mejor y más elevada con un sacerdocio mayor e imperecedero. Eso es lo que quiso decir. Fue un trampolín hacia algo mejor, porque el cual nos acercamos a él. El Señor ha jurado y no se arrepintió, así nos dice Spurgeon. Verso 22 de Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. De la palabra griega equos, es decir, describía a una persona que daba garantía. Esto era para avalar un préstamo, mejor dicho, garantizar el pago del precio. Cristo Jesús es la garantía o el garante, o como nos dice el texto, fiador de un mejor pacto. Si miramos el Antiguo Testamento, Moisés se muestra como mediador, pero era un mediador humano, pecador, donde erraba totalmente. En el Nuevo Testamento nos refiere a un nuevo pacto. Cristo es la garantía. La palabra usada aquí de pacto al griego antiguo es diateque. En la idea de testimonio, esto quiere decirnos última voluntad testamentaria. Esto quiere decirnos el autor a los hebreos que existen dos partes para que se cumplan en un proceso testamentario, es decir, el testador dictando un testamento. Ahora leamos el texto desde el 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hemos leído el capítulo 7 del 23 al 25. El verbo salva, dice Morris en su comentario, se usa de forma absoluta, lo que significa que Cristo salvará en el sentido más amplio, salva todo aquello de lo que la humanidad necesita ser salvado. Así nos dice Morris en su comentario de estos textos que hemos leído. El autor de Hebreos acumula pruebas de la superioridad del sacerdocio de la orden de Melquisedec. El de Jesús sobre el antiguo sacerdocio levítico. Aquí aduce otras dos pruebas. Primero, hace hincapié en el hecho de que la institución del sacerdocio de la orden de Melquisedec fue confirmada por un juramento de Dios, cosa que no había sucedido con el levítico. La cita es del Salmo 110:4, el Señor ha jurado y no se volverá atrás. Tú eres sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec. La idea de que Dios haga un juramento ya es alucinante. Hace mucho ya Filón lo había advertido. Señaló que la única razón para hacer un juramento es porque la palabra es garantía de credibilidad. Pero si se jura, entonces, si Dios no necesita nunca hacer un juramento, porque es imposible que no sea creíble en su palabra. Por tanto, si Dios llega a confirmar su palabra con juramento, lo que dice debe ser de importancia capital. Así que es posible que desaparezca el sacerdocio ordinario, pero el sacerdocio de Jesucristo nunca podrá dejar de existir, porque Dios ha jurado que será para siempre,
Como su sacerdocio ha sido confirmado con juramento, Jesús es garante de un pacto mejor. Recordemos que la misión del sacerdote y toda la religión es abrir el camino de acceso a Dios. Aquí nos encontramos con la palabra pacto. Pronto tendremos que examinarla en más detalle. De momento es suficiente decir que un pacto es en esencia un acuerdo entre dos personas o partes que se comprometen a cumplir mutuamente ciertas condiciones. Había un antiguo pacto en Israel. Dios, que si los israelitas obedecían fielmente la ley de Dios, el camino de acceso a su amistad siempre estaría abierto para ellos. En Éxodo 24 del 1 al 8 vemos cómo entró la nación de Israel en aquel pacto con Dios. Moisés tomó el libro de la ley y se lo llevó al pueblo, que respondió con palabras: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Versículo 7. El antiguo acuerdo estaba basado en la obediencia a la ley y seguía vigente siempre que los sacerdotes siguieran haciendo sacrificio para expiar de la desobediencia a la ley. Jesús es el garante de un nuevo pacto mejor, de una nueva relación entre el hombre y Dios. Y la diferencia es que el antiguo pacto estaba basado en la ley, la justicia y la obediencia. El nuevo pacto está basado en el amor y en el perfecto sacrificio de Jesucristo. El antiguo pacto estaba basado en lo que el hombre tenía que hacer y el nuevo en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos con eso de que Jesús es el garante engullos del Nuevo Testamento? Un engullos es uno que da seguridad. Se usa, por ejemplo, de una persona que garantiza o sale fiador y avala el préstamo de un banco. Es la seguridad de que sí pagará el dinero. Se usa de alguien que responde por un prisionero, que garantiza que el prisionero se presentará a juicio. El engullos o el ayos es el que garantiza que el acuerdo se va a respetar. Entonces, ¿qué quiere decir el autor de Hebreos? Se podría preguntar, ¿cómo sabemos que el Antiguo Testamento ya no está vigente y que el acceso a Dios ya no depende de lo que el hombre pueda alcanzar con su obediencia, sino de recibir sencillamente el amor de Dios? La respuesta es: Jesucristo sale fiador de que es así. Él es el garante que promete que el amor de Dios cumplirá su parte, sencillamente con la que tomamos la palabra, para decirlo de la manera más sencilla que nos es posible. Tenemos que creer que cuando miramos a Jesús en todo su amor, estamos viendo cómo es Dios. El autor de Hebreos introduce una segunda prueba de la superioridad del sacerdocio de Jesús. El antiguo sacerdocio no tenía estabilidad. Los sacerdotes morían y otros tenían que ocupar su puesto, pero el sacerdocio de Jesús es para siempre eterno. Lo que importa en este pasaje son los matices y las implicaciones de la palabra del autor, que casi no se puede traducir. Dice que el sacerdocio de Jesús nunca será desfasado. Aparabatos en griego. Aparabatos es un término legal, quiere decir inviolable. Un juez establece que su decisión debe permanecer aparabatos, inalterable. También quiere decir intransferible. Describe algo que pertenece a una persona y que no se puede transferir a ninguna otra. Galeno, el autor de obras de medicina, la usa para describir una ley absolutamente científica que no se puede violar, como los principios sobre los que está fundado, y se mantiene unido al universo. Así que cuando el autor de Hebreo dice que el sacerdocio de Jesús es algo de lo que no se le puede despojar ni puede poseer ningún otro, es algo tan estable como la ley que mantiene el universo.
Jesús es y seguirá siendo siempre el único camino hacia Dios. El autor de Hebreos usa otra palabra maravillosa acerca de Jesús y dice que Él permanece para siempre, paramenein. Ese verbo tiene dos matices característicos. Primero, quiere decir en oficio, nadie podrá jamás despojar a Jesús su ministerio. Para otra eternidad, Él seguirá siendo el único que puede introducir los hombres a Dios. Segundo, quiere decir continuar en la capacidad de servicio. Gregorio Nacianceno hace provisión en su testamento para que sus hijas permanezcan parameneis con su madre todo el tiempo que ella viva. Habrán de quedarse con ella y ser su ayuda y su apoyo. Un papiro habla de una chica que debe permanecer paramenein en una tienda 3 años para saldar con su trabajo una deuda que no puede pagar. Hay un contrato de un papiro que trata de un chico que se admite como aprendiz que debe permanecer paramenein con su maestro tantos días extras como ha hecho novillos. Cuando el autor de Hebreo dice que Jesús permanece para siempre, en esa frase está envuelta la idea maravillosa de que Jesús está siempre al servicio de la humanidad, en la eternidad, como cuando estaba en el tiempo. Por eso es el único suficiente Salvador. En la tierra sirvió a los hombres y dio su vida por ella. En el cielo todavía estaba para interceder por ellos. Es sacerdote para siempre, el único que está y que estará siempre abriendo la puerta de la amistad con Dios, y es para siempre el gran servidor de la humanidad, así nos dijo Berkeley en su comentario. Creo que calcularon que habían 83 sumos sacerdotes en sucesión regular desde Aarón hasta la muerte de Fineas, el último sumo sacerdote en el sitio de Jerusalén. Así nos dice en su comentario Spurgeon, un sacerdocio a otro, pero este continúa continuamente, por siempre tiene un sacerdocio intransferible. Esa palabra intransferible está más cerca del significado que este inmutable. Si alguno de estos tips bíblico antiguo que en el margen verá tiene un sacerdocio que no se puede pasar de una mano a otra. Y el margen, en este caso, tiene la traducción verdadera, dice Spurgeon. Este hombre tiene un sacerdocio intransferible. Solo queremos que ese sumo sacerdote, que viviera a lo largo de todas las edades para siempre, sostenga a su pueblo y haga por ellos todo lo que debería haber hecho por ellos hasta el tiempo no haya sido más. Así nos dice Spurgeon. Ahora veamos los textos finales, 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto, dice el verso 27, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este es Jesús. Verso 28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así hemos leído el capítulo 7 desde el 26 al 28. El autor de Hebreos continúa desarrollando el pensamiento en Jesús como sumo sacerdote. Empieza este pasaje usando una serie de grandes palabras y frases para describir, dice Berkeley. Primero dice que Jesús es santo, osios en griego. Esta palabra se aplica en varios textos bíblicos de Jesús. Hechos 2:27, Hechos 13:35, se usa del Señor en Apocalipsis 15:4 y 16:15, del obispo cristiano en Tito 1:8, de las manos que el hombre debe presentar a Dios en oración en 1 Timoteo 2:8, como referencias.
Esta palabra encierra una idea especial. Siempre describe a la persona que cumple fielmente su deber para con Dios. La descripción, no tanto como los parece a sus semejantes, sino como es para Dios. Ocios contiene la más grande de todas las bondades, lo que es pura a la vista de Dios. Segundo, dice que Jesús, que jamás ha hecho daño a nadie, Akakos, inocente, quiere decir a lo mismo. Kakias es la palabra griega para maldad. Por lo tanto, Akakos describe lo que está tan libre de toda maldad que no puede él sin bondad. Describe a la persona en su comportamiento con su semejante, dice Berkeley en su comentario. Sir Walter Scott pedía que se le reconociera que como escritor él no había corrompido la moralidad ni dañar la fe de nadie. El que es Akakos está tan limpio que su presencia es como un antiséptico y en su corazón no hay nada más que el amor misericordioso de Dios. 3. Dice que Jesús es sin mancha, amiantos. Amianto describe a que aquella persona que está totalmente libre de toda clase de defecto que pudiera impedirle acercarse a Dios. Una víctima que tuviese algún defecto ya no podría ofrecer a Dios. El hombre contaminado no podía acercarse a él. Sin embargo, el que es amiantos está capacitado para entrar en su presencia, dice Berkeley. Punto 4. Dice que Jesús es distinto a los pecadores. Esto no quiere decir que Jesús no fuera realmente un hombre. Era distinto de los pecadores porque aunque sufrió todas las tentaciones de un hombre, las venció a todas y se mantuvo sin pecado. Sin pecado. La diferencia entre él y cualquier hombre radica no en que no fuera completamente hombre, sino que es el único en el que se encuentra perfección en la humanidad sin pecado. Así nos dice Belke. También vamos a ver el punto 5. Dice que Jesús era por encima del mismo cielo. En esta frase expresa la exaltación de Jesús. Si la frase anterior presentaba la perfección de su humanidad, está presentado la perfección de su divinidad. El que fue un hombre entre los hombres ha sido exaltado a la diestra de Dios, a la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Así nos dice Juan 17:5. El autor de los Hebreos, el escritor, introduce ahora otros aspectos en el que el sacerdocio de Jesús es infinitamente superior al levítico, antes de ofrecer sacrificio por los pecadores del pueblo. El sumo sacerdote tenía que ofrecerle por sus propios pecados, porque él también era pecador. El autor de Hebreos está pensando especialmente en el día de la expiación. Este era el gran día en que se hacía expiación por todos los pecadores del pueblo, el día en que el sumo sacerdote cumplía su ministerio exclusivo. Por lo general era el único día en que era él el que ofrecía los sacrificios. Todos los demás días lo hacían los sacerdotes subordinados, pero el día de la expiación oficiaba el sumo sacerdote en persona. El primer acto del ritual era el sacrificio por los pecados del sumo sacerdote. Se lavaba las manos y los pies, se quitaba la ropa lujosa y se vestía de lino blanco purísimo. Entonces le traían el becerro y él mismo había comprado con su propio dinero, ponía las dos manos en la cabeza del becerro para transferir sus pecados y hacía lo siguiente: confesión: Señor Dios, he cometido iniquidad, he cometido transgresión, he pecado yo y mi casa. Oh Señor, te suplico que cubra la iniquidad, transgresión y pecado que he cometiendo transgresión y pecado delante de ti, yo y mi casa. El más grande de todos los sacrificios levíticos empezaba con el sacrificio de un becerro por los pecados del sumo sacerdote, dice Berkeley. Ese era un sacrificio que Jesús no tenía necesidad de hacer, porque él no tenía pecado.
El sumo sacerdote levítico era un hombre pecador que ofrecía sacrificio de animales por el pueblo pecador. Jesús es hijo de Dios sin pecado, ofreciéndose a sí mismo por el pecado de toda la humanidad. Y era la ley la que había nombrado el sumo sacerdote levítico, pero fue el juramento de Dios lo que dio a Jesús su ministerio, y por ser él quien era el Hijo de Dios sin pecado, estaba dotado para su ministerio como nunca lo podía estar ningún sumo sacerdote levítico, dice Berkeley en su comentario. Aquí el autor de Hebreo, lo que ya ha hecho varias veces en esta carta, deja una señal para indicar la dirección que va a tomar. Dice que Jesús se ofreció a sí mismo. En un sacrificio hacía falta dos: el sacerdote y la víctima. El autor de Hebreo ha demostrado mediante un largo compromiso argumentario que Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Ahora va a pasar a otro pensamiento, que Jesús también la ofrenda perfecta. Solo Jesús podía abrir el camino que conducía a Dios, porque Él era el perfecto sumo sacerdote y ofreció el sacrificio perfecto, el de sí mismo. Hay mucho en este argumento que nos resulta difícil de comprender. Se nos habla enteramente de ritual y de ceremonia de hace mucho tiempo, pero hay algo eterno que permanece. El hombre busca la presencia de Dios. Su pecado ha levantado una barrera entre él y Dios, pero esta inquietud hasta que encuentre su descanso en Dios, Jesús es el único sacerdote que puede presentar la ofrenda que abre de nuevo el camino para los hombres que vuelvan a Dios. Así concluye Berkeley en este comentario. Y terminamos orando así, hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sacerdote. Tú eres nuestro abogado, Señor, en todas las cosas, y nos has rescatado de este mundo. Oh, Señor, gracias porque cada uno de nosotros que estamos orando por los futuros hermanos que están allá afuera, tú sabrás cuándo y en qué tiempo vendrán. Pero también, Señor, oramos por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y de aquellos que no han podido ingresar a este estudio. Gracias, Señor, por sostenernos, por mantenernos fieles en tu palabra por medio del Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias. También te pedimos por cada una de las necesidades, tanto espirituales como físicas, de nuestros hermanos aquí presentes, como aquellos que no han podido estar. Señor, te pedimos por las reuniones futuras. Gracias, Señor, porque sabemos que por medio de tu escritura vamos avanzando sistemáticamente, estudiando y aprendiendo más cada correr de nuestros años. Y aquellos que tenemos mucho más edad o menos edad, podemos comprender el ejemplo también de nuestros hermanos, que por medio de tu palabra, Señor, tú haces moldear nuestras vidas con tus manos y con tu Espíritu Santo. Señor, gracias. También te pedimos por las diferentes iglesias y hermanos que están siendo perseguidos en este mundo, Señor. Oh, Señor, te pedimos que tengas misericordia y que puedas, Señor, también sostenerlos, así como haz con nosotros. Señor, gracias por este momento en tu Hijo y amado Padre. Amén. Saludos, estimados hermanos. Bendiciones.